Conciudadanas y conciudadanos, muy buenos días. Hoy, 23 de octubre del año 2023, se encuentra reunido el Pleno del Jurado Nacional de Elecciones, compuesto en este momento por 4 integrantes. El quinto se encuentra en misión fuera del país, una misión electoral de observación, de modo que vamos a llevar a cabo con el quórum legal la audiencia pública de la fecha. Don Carlos Trujillo, tenga usted la bondad de indicarnos cuáles son las causas, empezando por la primera. Bien, señor presidente. Número 1, expediente 1340-2023. Recurso de apelación interpuesto por la personera legal del partido político Fuerza Popular contra la resolución jefatural número 149-2023-JN/OMPE, que resolvió declarar infundada la reconsideración interpuesta contra la resolución jefatural número 04-2023-JN/OMPE, que sancionó con multa a la citada organización política por infracción de la Ley de Organizaciones Políticas. Por la organización política Partido Político Fuerza Popular no se ha registrado abogado. Por lo tanto, la causa queda al voto. La siguiente, la número 2. Número 2, expediente 2548-2023. Apelación presentada por Ana María Pérez Calle contra el acuerdo de consejo número 32-2023, que desaprobó la solicitud de vacancia de Pablo Manuel Núñez del Río y Sergio Aquino Peláez como regidores del Consejo Digital de Pueblo Libre. Por doña Ana María Pérez Calle participa el abogado Roque Augusto Bravo Basaldúa, quien solicita el uso de PPT para su intervención. Por los señores Pablo Manuel Núñez del Río y Sergio Aquino Peláez participa el abogado Jason Eduardo Núñez Sáenz. Autorice usted, por favor, facilite usted, mejor dicho, la utilización de la tecnología para el doctor Bravo. Muchas gracias. Adelante, doctor Bravo, 5 minutos. Muchas gracias, señor presidente, señores miembros del Pleno del Jurado Nacional de Elecciones. Este es un caso de una solicitud de vacancia, como ha informado el relator, fundamentada en la causal del artículo 11 de la Ley Orgánica de Municipalidades, ejercicio de funciones administrativas o ejecutivas. Siguiente, por favor. Solamente para precisar la norma infringida, el artículo 11 de la Ley Orgánica de Municipalidades establece claramente que los regidores no pueden ejercer funciones ejecutivas o administrativas. El ejercicio de estas funciones que no le corresponden genera la nulidad de lo que están buscando, el objetivo de esa actividad, y la infracción es una causal de vacancia en el cargo de regidor. Siguiente, por favor. ¿Cuál es la conducta infractora? En este caso, los regidores sobre los cuales se pide la vacancia han realizado conjuntamente con otros regidores dos conductas que para nosotros consideramos claramente subsumibles en el artículo 11 antes referido. El 24 de mayo del 2023, ellos suscriben una carta dirigida al secretario general de la municipalidad, donde deciden designar con eficacia anticipada al señor Carlos Fernando Gutiérrez Ruiz como un funcionario de enlace entre la municipalidad y la Contraloría General de la República. Asimismo, el 28 de junio del mismo año, estamos hablando al mes siguiente, casi un mes después, mediante una nueva carta, esta vez sin numeración, nuevamente los regidores, conjuntamente con otros regidores, deciden elegir por unanimidad al señor Wilfredo Yucra Quispe como funcionario de enlace con la Contraloría General de la República. Siguiente, por favor. Esta es la carta, la primera carta suscrita por los regidores, entre los cuales están los de este presente caso, Pablo Núñez del Río y Sergio Aquino Peláez. Siguiente, por favor. Esta es la carta del 28 de junio, que se encuentra también evidentemente en el expediente, donde también vuelven a elegir a un funcionario de enlace. Siguiente, por favor. ¿Cuál es el contexto normativo? Es importante considerar. Bueno, hay una ley que modificó la Ley Orgánica de Municipalidades
y estableció que los regidores tenían que dar cuenta a la Contraloría General de la República sobre el uso del presupuesto para fiscalización. Cabe resaltar aquí que la presentación se realiza mediante el procedimiento que establezca la Contraloría General de la República. O sea, la Contraloría tenía que regular el procedimiento para dar cuenta de este gasto. Siguiente, por favor. Asimismo, en ese sentido, la Contraloría, habilitada por esta ley, emite una resolución donde establece el procedimiento para nombrar al funcionario de enlace. El artículo, el numeral 7.11 de este procedimiento establece claramente que la designación del encargado del registro de información, y viene el texto, corresponde al Consejo Municipal, mediante documento formal, y ahí se nombra al funcionario de enlace. Eso es lo que establece la Contraloría al amparo de la ley que le habilita a establecer el procedimiento. Siguiente, por favor. Entonces, el contexto, ¿cuál es? Bueno, la Ley Orgánica de Municipalidades fue modificada para fortalecer la función de fiscalización. La modificación estableció a cargo de los regidores la obligación de presentar un informe del uso del presupuesto, y la ley de reforma facultó a la Contraloría para establecer el procedimiento de elaboración y presentación del balance. Y por último, se estableció que correspondía al Consejo Municipal designar a este funcionario que servía como ayuda a los regidores para hacer el informe a la Contraloría General de la República. Siguiente, por favor. En ese sentido, desde nuestro punto de vista, los regidores, hasta en 2 oportunidades, han designado al encargado del registro de información, asumiendo indebidamente una función ejecutiva que era de exclusiva competencia del Consejo Municipal. En consecuencia, los regidores, con pleno conocimiento de su actuación irregular, porque entre la primera y la segunda carta me dio incluso un informe de asesoría jurídica que les informaba en general de esta situación. Tiempo vencido, señor doctor. En su contraparte, el doctor Núñez tiene el uso de la palabra por el mismo lapso. Adelante, doctor. Señor presidente, señores miembros de esta digna sala, muy buenos días. Básicamente, para entrar en contexto, hay una presentación en diapositivas que me permitan poder utilizar para graficar más el contexto. Ya un momentito, detenga usted por favor el conteo del tiempo. Vuelva usted a 0 y vamos a poner las diapositivas del doctor Núñez. Tienen que avisar, doctor, antes para tenerlo listo. Muy bien. Adelante, doctor Núñez. Siguiente, por favor. Para entrar en contexto, debo mencionar que el día 31 de marzo, a los 9 regidores del Consejo Municipal de Pueblo Libre, se les remitió un correo adjuntándole una carta múltiple que Secretaría General informaba sobre la posibilidad ya de designar al encargado, al funcionario encargado responsable de levantar la información del balance general ante la Contraloría. Siguiente, por favor. Y en esta carta lo que se precisa es hacia todos los regidores se sirvan designar mediante documento al encargado del registro de la información. En consecuencia, este procedimiento, efectivamente, como lo ha dicho el abogado antecesor, fue una obligación determinada por la ley a través de una resolución de Contraloría que aprobaba una directiva. Siguiente, por favor. Recién el 17 de mayo, nuevamente la Secretaría General envía una carta múltiple, la 023, a todos los regidores del Consejo Municipal en atención a la solicitud que había efectuado anteriormente para la designación de este funcionario. Siguiente, por favor. Como se puede visualizar en esta carta múltiple, en el asunto ya se visualiza y se menciona requerimiento de información sobre la designación de los funcionarios. Es decir, en atención a la carta múltiple anterior y en virtud de que no se sometía a ningún procedimiento la elección de este funcionario o de este encargado,
los regidores en sesión de consejo hicieron como pedido de información, se precise cómo está el proceso para la designación de este encargado. Siguiente, por favor. Como consecuencia de esto, el 22 de junio se remite una tercera carta múltiple a todos los regidores del Consejo Municipal. Siguiente, por favor. En la cual ya se señala, evidentemente, que frente al procedimiento que había señalado el secretario general, que sea a través de un documento formal, en el que los regidores emiten efectivamente una primera carta señalando a una persona inicialmente y como consecuencia de que asesoría jurídica precisa algunas consideraciones, se remite estos actuados para que los regidores resuelvan en función a dicho procedimiento. Siguiente, por favor. Es como consecuencia de este procedimiento que se emite una segunda carta. Lo que yo quiero hacer precisión y notar es que en el Consejo Distrital de Pueblo Libre hay 9 regidores. Son los 9 regidores los que han firmado la primera carta en el que inicialmente designa a una persona que finalmente no tenía ningún vínculo con la municipalidad y que asesoría jurídica lo observó y que a través de ese informe Gerencia Municipal le remite a Recursos Humanos para que proponga una terna en la cual los regidores puedan elegir dentro de los 3 funcionarios propuestos a uno como funcionario responsable encargado del registro de la información de los regidores ante la Contraloría General de la República. Siguiente, por favor. Quiero precisar que el funcionario que fue elegido es un funcionario previamente ya designado por resolución de alcaldía, suscrito por la alcaldesa, para cumplir una función de gerente de planeamiento y presupuesto. Y en su condición es que se le encarga o se le adiciona a sus funciones la función de ser el responsable encargado de todos los regidores del consejo para que pueda ser el encargado responsable de emitir la información. Siguiente, por favor. Bueno, en consecuencia, dentro de este contexto, lo que yo quiero señalar, señor presidente, señores miembros, es que la designación del funcionario fue ya efectuada previamente por la municipalidad y por la alcaldesa respectivamente, y a sus funciones, conforme lo señalaba la directiva 015 de la Contraloría General de la República, se le elige para que sea un funcionario responsable de poder levantar la información que los regidores efectuaban como consecuencia del ejercicio de sus funciones fiscalizadoras en el presupuesto que pudieran utilizar. No obstante ello, quiero señalar, señor presidente, señores miembros, que la designación de un funcionario per se, en principio, efectivamente es una función ejecutiva exclusiva del alcalde. Tiempo vencido, señor doctor. Tiempo vencido. ¿Alguna pregunta de don Aarón Ollarse? Ninguna, señor presidente. ¿De don Jovián Sanginés? Ninguna, presidente. ¿De doña Delia Espinosa? Ninguna por mi parte, señor presidente. Muy bien. Queda la causa al voto, va a ser resuelta en tiempo y en forma y serán comunicados. Muchas gracias, muchas gracias. La siguiente causa, don Carlos. Número 3, expediente 2549-2023. Apelación presentada por Fanol Gualberto García Padilla con el acuerdo de consejo número 33-2023, que desaprobó la solicitud de vacancia de Daniel Martín Amaya Carranza y Patricia Isabel Mejía Hidalgo del cargo de regidores del Consejo Distrital de Pueblo Libre. Por el señor Fanol Gualberto García Padilla concurre el abogado Michel Samaniego Monzón. Por los señores Daniel Martín Amaya Carranza y Patricia Isabel Mejía Hidalgo participa el abogado Jason Eduardo Núñez Sáenz, que pide también el uso de PPT para su intervención. Muy bien. Hay que habilitar al doctor Núñez en su momento y ahora tiene el uso de la palabra el doctor Samaniego por el lapso de 5 minutos. Adelante. Gracias, señor presidente. Señor presidente, señores magistrados, este caso tiene relación directa con el caso de la audiencia, con el caso anterior que ha sido informado. ¿De qué trata este asunto? Y con temor a ser reiterativo, sucede que los regidores, no el Consejo Municipal, los regidores de la Municipalidad de Pueblo Libre han designado
a un funcionario que debía ser designado según la Directiva 015-2022 emitida por la Contraloría por el Consejo Municipal. Entonces, cuando los regidores, en su condición de regidores, designan un funcionario que debía ser designado por el Consejo Municipal conforme lo disponen las directivas de la Contraloría, incurren en ejercicio de funciones ejecutivas y administrativas. ¿Por qué? Porque una cosa son los regidores y otra cosa es el Consejo Municipal. El Consejo Municipal es la reunión previa citación y con el quórum correspondiente de los regidores y del alcalde. Y según la Directiva 015 del 2022, le correspondía al Consejo Municipal, mediante documento formal, designar al funcionario de enlace para que coadyuve a las labores de fiscalización de los regidores. Eso es importante, porque ¿cómo se ha designado en este caso? Mediante una carta simple suscrita por los regidores. Reitero, los regidores son autoridades elegidas, pero el Consejo Municipal es un órgano de gobierno de la municipalidad y se expresa a través de acuerdos, de reglamentos, de resoluciones. Aquí lo que han hecho los regidores es suscribir una carta simple designando a un funcionario municipal. Y esa competencia no les correspondía a los regidores, sino al Consejo Municipal. La Directiva 015 del 2022, emitida por la Contraloría, señala: el Consejo Municipal debe designar mediante documento formal a un encargado del registro de información para coadyuvar en las labores que dicha directiva dispone. Dice Consejo Municipal. Y reitero, las únicas formas de que el Consejo Municipal se exprese o manifieste su voluntad es mediante un acuerdo, mediante una resolución, mediante una ordenanza, previa convocatoria, previa verificación del quórum, previa discusión. ¿Cómo han designado en este caso los regidores? Mediante una carta simple, suscrita por ellos. Entonces, han invadido funciones del Consejo Municipal e incluso funciones del alcalde, porque nadie ha convocado una sesión para que se instale esa sesión y designara a este funcionario municipal. Por esos motivos es que se ha solicitado la vacancia de estos dos regidores y de otros más que se van a tratar en la audiencia que viene y que se ha tratado en la audiencia que ha pasado. Es que hemos solicitado la vacancia por la infracción del artículo 11 de la Ley Orgánica de Municipalidades referido a la prohibición de que los regidores ejerzan funciones administrativas o ejecutivas. Muchas gracias. Muy bien. Tiene el uso de la palabra el doctor Eduardo Núñez, 5 minutos. No, tiene que abrir su Sí. micrófono, pero a ver, habilite usted, por favor, la exposición del doctor, que supongo que no será reiterativa, ¿no? Adelante. Sí, para no ser reiterativo, quisiera por favor que la Secretaría ponga solamente la penúltima diapositiva. Sí, siguiente, por favor. No sé si se puede visualizar, no lo visualizo. Se mira. Ya, adelante. Ya, está. Señor presidente, quiero aclarar primero que la designación del funcionario encargado fue sometida a sesión de Consejo Municipal con la carta múltiple 048-2023, recién el 18 de septiembre del 2023, que es una citación a la sesión ordinaria del Consejo Municipal número 17 del Consejo Distrital de Pueblo Libre, realizada el martes 26 de septiembre, cuya agenda tiene en primer punto designación del encargado del registro de la información. Documento que obra en el expediente porque ha sido juntado a través de nuestro apersonamiento. Pero quiero señalar, señor presidente, que
mediante estas cartas, que son documentos previos a la celebración efectivamente de la convocatoria al Consejo para la designación de este funcionario, son documentos que fueron solicitados, como ya lo habíamos dicho, por Secretaría General para que el Consejo Distrital precise quién era el funcionario responsable. ¿Por qué? Si bien es cierto, la directiva que aprueba la Contraloría General señala el procedimiento a seguir, no dice que tiene que ser necesariamente a través de un acuerdo de consejo, no dice tampoco que debe ser en una sesión de consejo, tal es así que la Contraloría General de la República en el sistema público a través de transparencia en la información señala y precisa que de todos los consejos provinciales de Lima, del Perú, solo hay 39 consejos provinciales que han designado a este funcionario encargado y de los distritales 165, de los cuales a través de resolución de consejo solo uno, provinciales y 3 distritales, a través de acuerdo de consejo 30 y distritales 124, a través de acta de sesión de consejo provinciales 2, distritales 4, a través de resolución de alcaldía 3 provinciales, 22 distritales, a través de acuerdo municipal provinciales 1, distritales 3, a través de otros documentos provinciales 2, distritales 9. ¿Por qué esto? Porque efectivamente la directiva solo precisa y señala que sea a través de un documento formal. El problema viene cuando esta designación, según la directiva, tiene que realizarse el 5 de enero de cada año. Y como debe realizarse con eficacia anticipada posterior a esa fecha, el gerente de asesoría jurídica de la Municipalidad Distrital de Pueblo Libre señala que debe ser necesariamente a través de un acuerdo de consejo porque debe tener validez y efectos jurídicos para que pueda ser designado con eficacia anticipada. En consecuencia, la primera carta presentada por los 9 regidores, es decir, la totalidad de los regidores, señala a una persona que no tenía un vínculo laboral y está dirigida en atención a la solicitud de la Secretaría General para que los regidores señalen a quién deben designar como funcionario responsable. Finalmente, frente a las observaciones, nuevamente los 9 regidores eligen a una persona de la terna propuesta y precisan en su documento que dicha elección siga el procedimiento que corresponde para su formal designación. Es decir, ninguno de los documentos, ni el primero ni el segundo, dice desígnese, no. Dice que se haga a través del procedimiento que corresponde para que sea sometido al Consejo Municipal. ¿Quién precisa que debe ser sometido y puesto a Consejo Municipal? El gerente municipal. En atención a lo que el gerente municipal dispone, los regidores hacen la documentación pertinente y necesaria y es por eso que recién el 26 de septiembre se sometió a sesión ordinaria la designación de este funcionario responsable. No obstante eso, quiero precisar, señor presidente, señores miembros, que aún así la designación de un encargado, o sea, no es la designación de un funcionario. El funcionario, como lo he precisado anteriormente, ya ha sido designado por los conductos regulares y en la forma correspondiente. La mal llamada o el término mal empleado por la Contraloría General es en la directiva que dice designar al funcionario cuando en realidad lo que corresponde es encargarle a las funciones o añadirle a sus funciones la responsabilidad de ser el enlace. Entonces, esta mal llamada designación de un funcionario es... Término vencido, señor doctor. Muy bien. ¿Alguna pregunta de don Aarón? Don Aarón Ollarse. Todo claro, señor presidente. Muy bien, gracias. Don Jovián, ¿alguna pregunta? No tengo pregunta, presidente. La doctora Telia Milagros Espinosa. Ninguna pregunta, señor presidente. Al voto entonces será resuelta como corresponde en el tiempo que corresponde. Muchas gracias. Siguiente, don Carlos. Número 4, expediente 2552-2023. Apelación presentada por Susan Yanine Córdoba Pérez contra el acuerdo de consejo
que desestimó el pedido de vacancia de Laura Lavarello Carbajo, Percy Azurín Cabezas y Aurea López Reyes, regidores del Consejo Digital de Pueblo Libre. Por la apelante Susan Yanín Córdoba Pérez concurre el abogado Julio César Castiglioni Quiglino. Por los señores Laura Lavarello Carbajo, Percy Azurín Cabezas y Aurea López Reyes concurre el abogado Jason Eduardo Núñez Sáenz, quien pide autorización para el uso de PPT en su exposición. Facilite usted o habilite usted, perdón, ese uso tecnológico y tiene el uso de la palabra por el lapso de 5 minutos el señor abogado Julio César Castiglioni. Gracias, señor. Solicito al colegiado se sirva a declarar fundado el recurso de apelación contra el acuerdo de consejo que desestima el pedido de vacancia formulado por mi patrocinada, Susana Yani Córdoba, contra los regidores Laura Lavadero Carbajo, Percy Azurín Cabezas y Aurea López Reyes. El numeral 4 del artículo 10 de la Ley Orgánica de Municipalidades establece que entre las atribuciones de los regidores, el 4 es la de fiscalizar. El artículo 5 de la ley, del mismo texto legal, establece la composición del consejo. Dice que el consejo está integrado por el alcalde y los regidores. Y el artículo 18 del mismo texto legal señala la composición de los regidores y de las ausencias o de las inasistencias. El Jurado Nacional de Elecciones, en anteriores pronunciamientos, emite en casos similares la resolución 241-2009, donde declara la vacancia del regidor, la resolución 481-2013, que declara la vacancia del regidor, la resolución 0282-2020, que declara la vacancia del regidor, la resolución 284-2020, que declara la vacancia del regidor, y esta resolución, la 081-2021, que declara fundado el recurso de apelación declarando la vacancia del regidor. ¿Qué sucede? Sucede que los señores regidores a quienes se les pide la vacancia remiten una carta al secretario general, a la secretaria general del Consejo, designando a la persona que se iba a encargar del registro de información, información y fiscalización emitido por la Contraloría General de la República, la cual en su numeral 7.1.1.14 de la directiva dice que corresponde al Consejo Municipal designar mediante documento formal el referido encargado dentro de los primeros 5 días. Los regidores lo que hicieron es que cuando se les manda, ellos envían primero un documento solicitando que se designe a la persona. Entonces, la Secretaría General le envía una terna. Y de la terna ellos escogen uno y dicen, hemos escogido. El texto legal aprobado por la Contraloría General de la República dice que esto debe ser aprobado por el Consejo Municipal con documento formal. ¿Cuál sería el documento formal que aprueba el Consejo? El Consejo tenemos en el artículo 13 la sesión de Consejo ordinaria, aunque en el 13 regula la extraordinaria, la sesión de Consejo ordinaria, la sesión de Consejo extraordinaria, la resolución de Consejo y la sesión de Consejo extraordinaria en situaciones de emergencia. Ninguna de estas 4 situaciones se han dado. Los señores regidores, ejerciendo atribuciones administrativas sin la participación del Consejo Municipal, designan a una de las personas dentro de la terna.
¿Por qué? Porque el documento dice, si bien es cierto, hay una mala redacción de parte de la Contraloría General de la República, que dice mediante documento formal. Creo que debió haber sido más precisa. Creo que debió haber puesto mediante acuerdo de Consejo de Decisión Extraordinaria, porque es donde se aprueban este tipo de documentos. Dice mediante la participación del Consejo. Por eso señalé el artículo 5, quienes integran el Consejo. El Consejo integra el alcalde y los regidores. Y en el 18 también encontramos que el Consejo participan entre el alcalde y los regidores. Envían este documento diciendo que hemos decidido nombrar. Tiempo vencido, señor abogado. Tiene el uso de la palabra el doctor Núñez Sáenz. 5 minutos. Señor presidente, muchas gracias. Para no ser reiterativo, quiero precisar lo siguiente. Como consecuencia de la aprobación de la ley 31433, se incorporan a la ley orgánica de municipalidades 3 actos importantes para el Consejo. 2 de ellos son designar a la propuesta del alcalde, al secretario técnico responsable del procedimiento administrativo y al coordinador de la Unidad Funcional de Integridad Institucional. Es decir, esta ley es la que introduce el propósito de la designación a 2 funcionarios. ¿Cuál es la finalidad de esta ley? Que efectivamente dentro de los aspectos de fiscalización el Consejo pueda tomar decisiones sobre actos relevantes a todo acto que tenga que ver con una fiscalización o un debido control. Esta misma ley, en su primera disposición complementaria, señala finalmente que el dinero que se pueda asignar a los consejos, a los regidores en particular, debe ser a través de un acto transparente, y para eso señala un procedimiento para designar a un funcionario responsable que remita toda la información de los actuados que los regidores puedan usar como consecuencia de ese gasto. Sin embargo, hay que precisar que esta primera disposición lo hace de manera condicional. Es decir, precisa y señala que los regidores que hubieren utilizado el presupuesto asignado como consecuencia de ese propósito tienen la obligación de seguir el procedimiento establecido por la Contraloría General, y la Contraloría dice a través de una directiva que el procedimiento es que elijan a alguien para que ellos puedan transparentar sus propios actos. Si fuese así, aún en el supuesto negado de que la Contraloría, cuando dijo a través de un documento formal, se refería necesariamente a un acuerdo de consejo que se tiene que ventilar en una sesión ordinaria de consejo, pues esto sí se realizó, como lo he precisado antes, en la sesión del martes 26. Su audio está interrumpido, señor doctor. Perdón, señor. No se le oía, ahora se le oye. Ya. Entonces, en esta sesión, además, se decidió no designar a este funcionario responsable y encargado. ¿Por qué? Porque la directiva del balance general precisa que ese procedimiento tiene que seguirse en virtud de lo dispuesto por la ley 31433. Sin embargo, el 5 de julio del presente año sale la ley 31812 que modifica a dicha norma específicamente en lo que respecta a la forma de asignar el presupuesto para los regidores. Es decir, primero señalaba con la ley anterior que ese presupuesto había que sacarlo del presupuesto asignado a las OSI internamente, y después señala que ya no será así, sino que tiene que habilitarse a través de otros procedimientos. En consecuencia, tácitamente deroga esa directiva. En consecuencia, para la fecha en la que es sometida a sesión del Consejo, se decide ya no designar al funcionario que había sido propuesto previamente a través de una terna como sus procedimientos homólogos para la designación de los otros funcionarios, en razón a que la Contraloría todavía no ha emitido a la fecha un procedimiento que precise cuál es el procedimiento a seguir o si la directiva anterior tiene efectos aún.
Señor presidente, solo para concluir, debo precisar que aún en el supuesto negado de la solicitud de vacancia de que este procedimiento es un acto indebido porque no fue sometido al Consejo, dicha pretensión es una pretensión apresurada y prematura, toda vez de que en el procedimiento, en el tracto sucesivo administrativo, su pretensión fue realizada en la sesión del Consejo Ordinario Municipal número 17 de fecha 26 de septiembre del 2023. Y como lo ha señalado en diferentes jurisprudencias este mismo tribunal, el propósito del artículo 11 como causal de vacancia excepcional tiene que ser negativo para la propia función de la municipalidad o incluso el regidor. Y como vemos, el propósito de designar a este funcionario es única y exclusivamente para transparentar incluso cualquier gasto que el regidor pueda ejercer como consecuencia de su función fiscalizadora. En consecuencia, señor presidente, no solamente no ha surtido ningún efecto cualquier acto de designación de un encargado, no de un funcionario que ya es previamente designado, sino que además los regidores no han usado hasta la fecha ni un sol del procedimiento asignado inicialmente para el Consejo, para el gasto de fiscalización, ni menos ahora que todavía no se han reformulado las partidas correspondientes para ese propósito. En consecuencia, no están obligados incluso. Tiempo vencido, señor doctor. Muy bien. ¿Alguna pregunta de doctor Ollarse? Todo claro, señor presidente, ninguna pregunta. Muchas gracias. Don Jovián, Ninguna pregunta, presidente. doña Delia Espinosa. Sin preguntas, doctor. Muy bien. Causa al voto. Muchas gracias. Pasemos a la siguiente, don Carlos, la 5. Número 5, expediente 2018-2023. Apelación presentada por Jorge Alberto Ordinola Infante contra el acuerdo de consejo que declaró la suspensión en el cargo de alcalde de la Municipalidad Distrital de Corrales del recurrente. Por el señor Jorge Alberto Ordinola Infante participa el abogado Julio César Silva Meneses. El abogado del señor Manuel Antonio Urizar Cornejo no se ha conectado. Muy bien. Señor Silva Meneses tiene uso de la palabra por el lapso de 5 minutos. Muchas gracias, señor presidente, señores magistrados. Ante todo, muy buenos días. En esta oportunidad vengo en representación del alcalde, el señor Jorge Alberto Ordinola Infante, alcalde del distrito de Corrales en Tumbes, solicitar que se declare fundado el recurso de apelación que se ha interpuesto contra el acuerdo de consejo 041 de este año, que a su vez declara infundado el recurso de reconsideración contra un primer acuerdo de consejo, el 038, que aprobó su suspensión en el cargo de alcalde por el lapso o plazo de 60 días, imputándole una falta de carácter disciplinario que no está prevista en la Ley Orgánica de Municipalidades, sino prevista en la Ley Servir. Les comento, les explico, señores magistrados. En abril de este año, el 21 de abril, el ciudadano, el señor Manuel Urizar Cornejo, presenta una solicitud de suspensión y en esta solicitud de suspensión le atribuye o la causal o el fundamento para pedir la suspensión del alcalde es la presunta comisión del delito de patrocinio ilegal previsto en el artículo 385 del Código Penal. Es decir, no fundamenta en ninguna de las causales del artículo 25 de la Ley Orgánica de Municipalidades, que es la norma donde están previstas las causales o causas que pueden acarrear la suspensión de una autoridad. Se basa exclusivamente en el Código Penal en la presunta comisión de un ilícito. En sesión de consejo del 11 de mayo, incluso el solicitante cambia de fundamento de la suspensión, lo cual de por sí ya afecta el derecho de defensa de mi patrocinado. Finalmente, el Consejo, por mayoría, 3 votos a 2, aprueba la suspensión, esto es el 15 de mayo, por 60 días. Eso tampoco coincide o se condice con la jurisprudencia del jurado. Y aprueba la suspensión, ya no por la presunta comisión de este delito de patrocinio ilegal, sino por el artículo 85, inciso F de la Ley Servir, la Ley 30.057, que establece como faltas la utilización o disposición de bienes municipales. Nuevamente, señores magistrados, vemos cómo es que se le suspende a mi patrocinado por una falta o por una conducta que no está prevista como causal de suspensión en la Ley Orgánica de Municipalidades. Y lo más grave aún es que en este acuerdo de consejo de mayo del presente año,
se aprueba la suspensión con efecto inmediato del alcalde de la Municipalidad Distrital de Corrales, lo cual, o supuesto que ya ha sido recientemente, mediante la resolución 50/2023, en un caso de Morrope de Lambayeque, en la cual el Pleno señaló de que las decisiones que toma el Consejo no pueden, pues, pretender ejecutarse inmediatamente, porque eso transgrede el debido procedimiento, además porque el Jurado Nacional de Elecciones es a quien le corresponde en exclusiva expedir o dejar sin efecto las credenciales de las autoridades. Bueno, contra este acuerdo de consejo se presenta una reconsideración, esto es en el mes de mayo, y esta reconsideración es resuelta en el mes de junio. El 15 de junio, mediante acuerdo de consejo, se declara infundado el recurso de reconsideración, y lo que resulta llamativo es que finalmente, ¿cuál es el fundamento para rechazar el recurso de reconsideración, señores magistrados? Es que este sería presuntamente extemporáneo. ¿Y por qué? Porque ellos, o bueno, el solicitante y los regidores que votan en contra de la reconsideración no cuentan el plazo desde la fecha de notificación del acuerdo de consejo al alcalde, sino desde la fecha de emisión del acuerdo de consejo. Vistos los cargos de notificación, el recurso de reconsideración, por cierto, está presentado dentro del plazo, se le notifica el 18 de mayo y se presenta el 30 de junio, así que no hay extemporaneidad alguna como se alega, y contra este acuerdo de consejo es que finalmente presentamos recurso de reconsideración. El tema de fondo, señores magistrados, y con esto voy concluyendo, porque el caso en realidad es, al menos desde el punto de vista de esta defensa, es manifiestamente improcedente porque, como lo he señalado, se presenta una solicitud de suspensión, primero atribuyéndole, imputándole una comisión de un ilícito, el artículo 385 del Código Penal, se le termina suspendiendo al alcalde en base a una infracción prevista en la ley Servir, y eso pues denota la improcedencia de este recurso, de esta solicitud de suspensión, razones por las cuales, reiteramos, solicitamos que se declare fundado nuestro recurso de apelación. He concluido. Muchas gracias. ¿Alguna pregunta de don Aarón Ollarse? Ninguna, señor presidente. Muchas gracias. Don Jovián Sanginés, Ninguna, presidente. doña Delia Espinosa. Sí, señor presidente, con su permiso voy a hacer Adelante. una pregunta. Sí. Señor abogado, con relación a la ley orgánica de municipalidades, el artículo 25 establece las causales de suspensión, ¿correcto? Mi pregunta concreta es, cuando se le aplica la sanción prevista por servir, ¿no?, a su patrocinado, ¿acaso no fue que se tomó el inciso 4 de la ley, del artículo 25 de la Ley Orgánica de Municipalidades, que dice: por sanción impuesta por falta grave de acuerdo con el reglamento interno del Consejo Municipal? En buena cuenta, el reglamento interno del Consejo Municipal establece o prevé este tipo de situaciones. Buenos días, señora magistrada. Cuando se aprueba o se resuelve, se aprueba la suspensión mediante acuerdo de Consejo Municipal 038, que es del 15 de mayo, el primer acuerdo de consejo, en principio que se vulnera el derecho de defensa, porque empezamos con una solicitud de suspensión que le atribuía o le pedía la suspensión del alcalde por un supuesto ilícito penal. Luego se cambia este título de imputación, por así decirlo, y se le termina suspendiendo por este artículo 85, inciso F de la ley Servir. Pero no se aplica en ningún momento, ni siquiera se remite al reglamento interno de consejo, que es finalmente la falta grave prevista en la Ley Orgánica de Municipalidades en el inciso 4, ¿no? No se le aplica. Correcto. Entonces, según su apreciación, no, se habría vulnerado objetivamente, según lo que usted nos refiere, se habría vulnerado el debido proceso. No se El ha debido llevado proceso y procedimiento. el principio de legalidad, ¿no? Si yo voy a pedir si voy a solicitar la suspensión de un alcalde o un regidor, tengo que remitirme a las causales que están en la Ley Orgánica de Municipalidades. Claro, se invocó una, luego se aplicó otra, y bueno, eso viene a distorsionar conforme usted nos está explicando. Bien, Así es, señora gracias. Gracias, señor abogado. Es todo, señor presidente. Muy bien, muchas gracias. Causa al voto. Gracias. Siguiente causa, don Carlos. Número 6, expediente 2377-2023. Apelación presentada por Alejandro Suárez Chávez contra el acuerdo de consejo que rechazó la solicitud de vacancia
de Ricardo Robert Pérez Castro, Antonio Valenzuela Reyes, Soledad Melchora, Julián Palomino, Teresa Rosa, Munaya Basalar de Bustinza, Percy Martín Zapata Huarcaya, Denise Antonella de Vettori Dorador, Jennifer Gabriela Cotrina Ortega, Manuel Honorato Rojas Mendoza y María Gisela Guerrero Yarín, alcalde y regidores respectivamente de la Municipalidad Distrital de San Luis. Por el señor Alejandro Suárez Chávez concurre el abogado Luis Felipe Pastor Iturrizaga. Por el alcalde y regidores de la Municipalidad Distrital de San Luis participa el abogado Martín de Acevedo García. El doctor Iturrizaga tiene el uso de la palabra por el lapso de 5 minutos. Señor presidente, Señor ¿me permite un minuto? ¿Perdón? ¿Sí? ¿Me permite una breve interrupción? Nosotros hemos planteado unas cuestiones previas que quisiera sustentarla en un minuto antes del uso de la palabra del doctor Pastor. ¿Cuestión previa? ¿Usted ha planteado esa cuestión previa cuándo? En el escrito, en el alegato y antes también en un recurso que hemos presentado en el expediente. Pero eso forma parte seguramente de su apelación, porque nosotros no vemos cuestiones previas. Lo que pasa, doctor, que, por ejemplo, ha presentado un arancel contra 9 decisiones del Consejo y ha presentado una sola apelación contra 9 decisiones del Consejo. Forma parte, pues, de su alegato de apelación y nosotros lo vamos a considerar. Ok, doctor, gracias. Muy bien. Gracias. Adelante, doctor Pastor. Señores magistrados, son 2 causales de vacancia. El primero, con respecto al señor alcalde, y en segundo lugar, con respecto a regidores. El primero se refiere a restricciones a la contratación y está referido al uso indebido que viene realizando el alcalde con respecto a la designación de funcionarios. O sea, este no es un tema de naturaleza laboral, definitivamente no. Este es un tema de restricción a la contratación. ¿Por qué razón? Porque aquí existe acuerdo de voluntades implícito en la cual hay un primer elemento que justamente, valga la redundancia, ese acuerdo de voluntades. Estamos hablando de 4 funcionarios por los cuales el alcalde, a sabiendas que no califica, los designó. Pero no solamente los designó, sino que a sabiendas que también el órgano de control, etcétera, etcétera, se pronuncia con respecto al particular, o sea, él se ratifica en continuar con la presencia de estos funcionarios. Es importante, nosotros estamos señalando por esa razón que sí existe el elemento del acuerdo de voluntades o contratación, porque la designación en sí vendría a ser una especie de una modalidad encubierta para designar a determinadas personas para beneficio de terceros, ¿no? Esto nosotros lo hemos demostrado en el mismo proceso en la primera instancia y posteriormente hemos adjuntado 3 informes de control del mes del 26 de julio, 16 de agosto y 15 de septiembre. Todos estos, por cierto, posteriores a la sesión de consejo, por lo menos los 3 posteriores, porque obviamente existe el principio de verdad material y toda información que coadyuve a fortalecer o a llegar a la verdad es bienvenido y no es extemporáneo, como lo plantea la otra parte, menos aún es inadmisible, hay un término un poquito peyorativo que ellos utilizan, pero que no afecta el fondo del objeto. Por esa razón es que aquí existe un interés directo y estamos aplicando la razón objetiva, ¿no? ¿Por qué razón? Que esto sucede de manera reiterada y está debidamente acreditada con los informes de control. En segundo lugar, tenemos la solicitud de vacancia contra los regidores, porque ellos han realizado actividad administrativa. O sea, hay una prohibición administrativa y ejecutiva. En este caso es de naturaleza administrativa. ¿Por qué razón? Porque ellos han tomado una decisión denominada el desabastecimiento inminente en cuanto a la contratación del combustible. Esa facultad administrativa, de decisión administrativa, ya no le corresponde a los regidores, eso le corresponde al alcalde. Obviamente, como consecuencia de este desabastecimiento inminente, se ha realizado la contratación directa. La otra parte dice lo siguiente, o sea, los 8 regidores repiten lo mismo. Nosotros no hemos contratado a la empresa que ha ganado. Un momentito, esa es otra acción administrativa.
Pero tenemos la primera, la primigenia, la que genera todo, que justamente es la declaración del desabastecimiento inminente. Y eso se expresa no solo en el acta de la sesión de consejo, sino que eso está ratificado en el acuerdo de consejo 01, que coincide con la fecha de la sesión de consejo. Ese documento ahí señala con claridad y con precisión que esta decisión administrativa lo realizan ellos. Pero no solamente eso, sino disponen, dan órdenes al jefe de logística y también dan órdenes al aparato administrativo para que haga las acciones correspondientes en lo que significa el proceso administrativo disciplinario. Este acuerdo de consejo refleja el acuerdo de consejo. La defensa dice, no, fueron errores de digitación. Por favor, este es un instrumento público que está vivito y coleando porque no ha sido materia de ningún tipo de observación. Es por eso que acá se cumplen los dos requisitos del test. En primer lugar, se ha hecho una actividad eminentemente administrativa, ¿no? Y en segundo lugar, en el sentido de que esto imposibilita la acción de fiscalización. Obviamente, es por esa razón ellos no fiscalizaron ni el desabastecimiento inminente, que no era competencia de ellos, sino del alcalde, de la administración, de la parte administrativa. Y en segundo lugar, tampoco han hecho ninguna fiscalización con respecto a la contratación propiamente dicho, la persona o la institución, perdón, que obtuvo, o sea, que fue designada o fue elegida para que haga el servicio correspondiente del abastecimiento del combustible. Tiempo vencido, doctor Pastor. Tiempo vencido, tiempo vencido. Tiene el uso de la palabra el doctor de Acevedo García, 5 minutos. Adelante, administre usted su tiempo, doctor. Gracias, doctor. Señor presidente, señores miembros del Pleno del Jurado Nacional de Elecciones, tengan ustedes muy buenos días. En efecto, nosotros habíamos planteado 4 cuestiones previas. 2 acabo de comentarla, vinculados con un solo arancel para 9 decisiones del Consejo y una sola apelación para 9 decisiones del Consejo. 9 actos de gobierno se han tomado, es decir, 9 acuerdos de consejo, desde el 033 hasta el 041, y el señor Pastor presenta una sola apelación. Quisiera que el jurado decida contra cuál de ellas ha presentado entonces dicha apelación. También presentamos una por extemporáneo, pero habida cuenta que estamos viendo el fondo del asunto, eso habrá quedado desechado por el Pleno. Y la cuarta cuestión previa está vinculada a que el señor Pastor, como representante del solicitante de la vacancia, con fecha 3 de octubre, con fecha 13 de octubre y con fecha 16 de octubre, 5 meses después de haber solicitado la vacancia, el 15 de mayo, sigue presentando pruebas. Eso pues obviamente es inoportuno y debe ser declarado inadmisible, porque no se puede adicionar pruebas en segunda instancia y menos aún romper el principio de que lo que está en el expediente cuando éste empieza es de este mundo. Esas son las pruebas. En todo caso hay una etapa probatoria, pero nunca la segunda y definitiva instancia. Y sobre el fondo de la cuestión. En el primer caso, imputa a nuestro señor alcalde, al alcalde de San Luis, 2 hechos supuestamente. No como dice él, 2 solicitudes, no, son 2 hechos, aparte de propiamente haber presentado una sola solicitud. El hecho de haber contratado supuestamente o nombrado un funcionario sin las probidades del caso, y algunos otros funcionarios también, y el hecho de haber contratado también a uno que cumple una duplicidad de funciones. Eso no está regulado por ustedes en el test que tienen respecto de este tipo de jurisprudencia que ustedes han generado desde el 2008, no desde ayer, desde el 2008. Tiene que haber un contrato o algo parecido en el amplio sentido de la palabra. No, acá hay designaciones a partir de que son cargos de confianza y el alcalde es quien los designa. Después se tiene que demostrar que el alcalde haya participado en la contratación. En el caso de la contratación de uno de los 2 imputaciones, lo hizo la gerencia municipal a través de una orden de servicio. Por el principio de delimitación del cargo, el alcalde nunca participa en ese tipo de hechos. Y en tercer lugar, ya se debería haber caído, porque ustedes dicen que uno es consecuencia del otro elemento, y en tercer lugar,
con ello haberse beneficiado directa o indirectamente a través de una situación de conflicto de intereses, es decir, haberse preferido beneficiar y perjudicado a la municipalidad. ¿De qué manera? Si se está nombrando funcionarios, si se está contratando funcionarios. Muy bien, termino ahí lo que refiere al alcalde y al respecto pedimos que sea declarado infundado el recurso de apelación contra el acuerdo de consejo 033 que rechazó la solicitud de vacancia en primera instancia ante el Pleno del Consejo Municipal del Distrital de San Luis. En el caso de los regidores, él presenta una imputación contra 8 regidores, imputación que no se basa en ningún documento, ¿sabe por qué? Porque el solicitante de la vacancia presenta el acta de la sesión de consejo y también está el video y se ve ahí, cosa que no es apegado a la verdad que acaba de decir el doctor Pastor, nunca se tocó el tema de la autorización para la contratación directa. Nunca se tocó. Estuvo citada una sesión extraordinaria. Como ustedes saben, las extraordinarias tienen puntos de agenda y era la declaración del desabastecimiento inminente. ¿Qué pasó? Hubo un error en Secretaría General al momento de tipear el acuerdo de consejo y consignar en un artículo 2 como si se hubiese tocado. Pero ahí está la evidencia del acta y ahí está la evidencia del video de la sesión de consejo donde nunca se tocó. Y si nunca se tocó, entonces no concurrirían los 2 elementos de la jurisprudencia que ustedes tienen en el test para este tipo de casos. Es decir, que en efecto los regidores hayan cometido una función o haberse metido en una función ejecutiva o administrativa al no haberse tocado nunca. Eso fue írrito, nunca nació. Jurídicamente no ha nacido ese acto. Es un error que se está procesando en la vía administrativa mediante un procedimiento administrativo sancionador. Y en segundo lugar, que con ello hayan visto disminuido sus funciones de regidor. Al no haberse tocado, no se presenta la segunda posibilidad. Por esas consideraciones, señor presidente, señores miembros del Consejo, venimos a solicitar, en el caso de los 8 regidores mencionados en el expediente, y me ahorro ese tiempo de enumerarlos uno por uno, por ello, se declare también, se declare infundada la apelación. Tiempo vencido, doctor de Acevedo. ¿Alguna pregunta del doctor Aarón Ollarse? Todo claro, señor presidente. Muchas gracias. Muy bien. ¿De don Jovián Sanginés y Salazar? No tengo pregunta, presidente. La doctora Delia Milagros Espinosa. Ninguna pregunta, señor presidente. Al voto, entonces, será resuelta en tiempo y forma. Siguiente, don Carlos, la número 7. Número 7. Expediente 2379-2023. Apelación interpuesta por Stephanie Natalia González Torres contra el acuerdo de consejo que aprobó la vacancia de la recurrente en el cargo de regidora del Consejo Provincial de Jauja. Doña Stephanie Natalia González Torres ha solicitado uso de la palabra en forma extemporánea. Por el señor José Antonio Cárdenas Escobar concurre el abogado Aldo Pablo Porras Aspajo. Bien. El habilitado, el señor abogado que está habilitado, doctor Porras, tiene el uso de la palabra por el lapso de 5 minutos. Adelante. Señores magistrados del Jurado Nacional de Elecciones, muy buenos días. La causa que hoy nos convoca para ser revisada con mayor sapiencia y mayor criterio por este tribunal es referente al pedido de vacancia al cargo de regidora de la Municipalidad Provincial de Jauja de la señorita Stephanie González Torres. La causal que invocamos es la prevista en el segundo párrafo del artículo 11 de la Ley 27972, que es la Ley Orgánica de Municipalidades, al haber ejercido funciones ejecutivas y administrativas. Señores magistrados, antes de proseguir con mi alocución, me gustaría recordar el artículo 5 de la Ley Orgánica de Municipalidades, la misma que establece las funciones del Consejo Municipal que se enmarcan y circunscriben en 2 únicas funciones, que son fiscalizar y legislar. Dicho esto, en cuanto a los fundamentos de orden fáctico, estos se encuentran resumidos en 3 hechos concretos que hacen que la conducta del apelante recaiga en la causal de vacancia. 1. Mediante solicitud de fecha 25 de mayo del 2023, la apelante requirió la separación de 2 funcionarios de la Municipalidad Provincial de Jauja. Nos referimos al gerente de Desarrollo Económico y del subgerente de Personal. En ese sentido, obra en autos, videos y fotos donde la regidora hace uso indebido de su cargo, disponiendo que la contratación y la separación de funcionarios y servidores de la Municipalidad Provincial de Jauja, vulnerando de esta manera el debido proceso de contratación y selección de personal.
Con este acto, señores magistrados, no solo se encontraría incurso en un ilícito penal, sino estaría cometiendo actos ejecutivos y administrativos. 2. Con fecha 1 de junio de 2023, la apelante ordenó, repito, ordenó al servidor Hugo Gamarra Ponce se dirija al Camal Municipal para obtener las grabaciones de las cámaras de vigilancia del mencionado Camal. Este hecho se corrobora con el acta de constatación que obra en autos y que en ese momento el servidor en mención era subgerente de TICS y dependía de la gerencia de planeamiento y presupuesto. Entonces, la apelante, haciendo uso y abuso de su cargo como regidora, hace que el servidor en mención se retire de sus instalaciones para ir al Camal Municipal para realizar funciones que no son propias de su función. 3. Desde el 3 de enero del 2023 y hasta la fecha, la madre del apelante ha venido haciendo uso de las instalaciones y el equipo y el equipamiento como computadoras propiedad de la municipalidad. Este hecho, de igual forma, señores magistrados, se corrobora con las pruebas documentales que obran en la solicitud de vacancia, fotos y videos suficientes que dan fe de que la señora madre de la apelante utiliza las instalaciones y el equipo de cómputo de la municipalidad. Pero nosotros nos preguntamos, ¿esta señora es trabajadora de la municipalidad? ¿La señora ocupa algún cargo en la municipalidad? ¿Por qué tiene que utilizar los equipos de la municipalidad? ¿Por qué tiene que encontrarse en horario de trabajo en las instalaciones de la municipalidad? Es menester para esta defensa técnica traer a colación la jurisprudencia relevante del Pleno del Jurado Nacional de Elecciones. Nos referimos a la resolución 481-2013, la misma que esclarece y debe entenderse qué debe entenderse por función administrativa o ejecutiva, ¿no? Definiéndola como toda actividad o toma de decisión que implique una manifestación de la voluntad estatal destinada a producir efectos jurídicos sobre el administrado, que como ya hemos alegado, encaja en estos hechos y configuran una causal de vacancia. Por todas estas consideraciones vertidas, traducidas en los argumentos fácticos y de derecho, es que solicitamos se declare infundado el recurso de apelación presentado y se confirme el acuerdo del Consejo 065-2023 que declara la vacancia al cargo de regidora del Consejo Provincial de Jauja de la señorita Stephanie González Torres. Eso es todo, señor presidente. Muy bien. ¿Alguna interrogante, don Aarón Ollarse? Ninguna, señor presidente. ¿De don Jovián Sanginés? Ninguna, presidente. ¿De doña Delia Espinosa? Ninguna, señor presidente. Causa al voto en consecuencia. Gracias. Será resuelta en tiempo y forma. Vamos a la causa número 8, don Carlos. Número 8, expediente 2418-2023. Apelación presentada por Yelmer Johnny Nostroza Leiva contra el acuerdo de consejo que rechazó la solicitud de vacancia de Gelma Mariela Paredes Quispe en el cargo de regidora del Consejo Distrital de Chaclacayo. El abogado del señor Gelmer Johnny Nostroza Leiva no se ha conectado. Por doña Yelma Mariela Paredes Quispe concurre el abogado Manuel Raúl Vega Mautino, quien pide autorización para el uso de diapositiva en su exposición. Por favor, tenga usted la gentileza de habilitar la utilización de tecnología. Buenos días. Muy bien, adelante, doctor. Tiene usted el uso de la palabra por el lapso de 5 minutos. Buenos días, señor presidente, señores magistrados. Trataré de ser breve, entre los 5 minutos. El 13 de junio del presente año, el señor Herbert Nostroza Leiva presenta una solicitud de vacancia contra la primera regidora, señora Gelma Paredes Quispe. En ese interín del 13 de junio al 21 de junio, el mismo señor Herbert Nostroza Leiva presenta ante el mismo Jurado Nacional de Elecciones y el mismo expediente un desistimiento. Estamos hablando del 21 de junio. Con oficio número 1920 del 2023, de fecha 23 de junio, a través de la Secretaría General del Jurado Nacional de Elecciones, remite al Consejo Municipal del Distrito de Chaclacayo un oficio para que se pronuncie correspondientemente en base al desistimiento planteado de la solicitud de vacancia de la señora regidora Gelma Paredes Quispe. Sin embargo, el 26 de junio recién hay un auto del Jurado Nacional de Elecciones del 26 de junio del 2023 donde se requiere al gerente municipal, ¿no?, para que cumpla con lo ordenado. Ante esta situación del oficio y el desistimiento del señor Herbert Nostroza Leiva, el día 5 de julio, la municipalidad de Chaclacayo, ¿no?,
cita a mi patrocinada, la regidora Gelma Paredes, a una sesión del Consejo para el 14 de julio a mediodía, donde se tenía que ver necesariamente lo correspondiente a lo ordenado sobre el desistimiento que oficiaba el Jurado Nacional de Elecciones. Sin embargo, señores magistrados, señor presidente, el 10 de julio aparece un memorándum del 422-2023 de la Gerencia Municipal, donde el señor Hermer Inostroza Leiva, ya no dirigido al Jurado Nacional de Elecciones, ¿no?, presenta prácticamente un desistimiento de su desistimiento, ¿no?, solicitando dejar sin efecto, ¿no?, la solicitud de vacancia. Es en esta situación jurídica de materia electoral donde el día 14 de julio el recurrente abogado de la señora Gelma Paredes, ¿no?, efectivamente planteo yo ante el señor alcalde, ¿no?, y los regidores que se vea el desistimiento que se estaba oficiándose con anterioridad, ¿no?, el Jurado Nacional de Elecciones. Sin embargo, lamentablemente hubo una fuerza, una corriente de los regidores y empezando del señor alcalde, que tenía que verse de fondo la vacancia porque el señor se había desistido de su desistimiento ante la municipalidad, por lo tanto, habría que ver el tema de fondo. Aún así, señores magistrados, asumimos el reto de demostrar ante esta sesión de consejos. Obviamente, el señor alcalde, en su manifestación dijo, yo no voy a estar a favor ni en contra, ¿no?, que se resuelva en la sesión de consejo, donde el abogado del apelante, obviamente, consideramos con criterios políticos, quería un poco avasallar con un sustento que no tenía de verdad pies ni cabeza. Pasaré a demostrar la acción administrativa que supuestamente le querían achacar a la señora regidora, ¿no? Entonces, sustentamos nosotros la parte de fondo, ¿no?, y se logró los 7 regidores a favor, es decir, rechazando la vacancia, y el señor alcalde se sumó. Entonces, esta sesión fue el día 14 de julio de 2023, y ahí está la ley orgánica 23 de procedimiento de declarancia, ¿no? Lo hemos puesto básicamente esto por los plazos de 15 días hábiles para presentar una apelación. Al margen de estas irregularidades, de formalidades que se ha llevado a cabo a través de la municipalidad de Chaclacayo, del secretario general, por favor, siguiente cuadrito, por favor. Le agradecería. Como se puede ver, señores magistrados, la sesión de consejo fue el día 14, ¿no?, de julio, y se ha presentado la municipalidad, inclusive creo yo, considero que debió haber declarado improcedente la apelación porque ha presentado fuera del plazo legal, fuera de los 15 días hábiles, incluso considerando el 27 de julio como día feriado, ¿no? Sin embargo, esa apelación ha llegado a vuestro tribunal por un hecho concreto, que la señora Gelma Paredes, en una época dificilísima de este año, sobre todo en el mes de marzo, de un huaico como nunca antes visto, un río Rímac que corría por la misma carretera central, y su barrio, propiamente dicho, Miguel Grau, que es uno de los asentamientos humanos más grandes de Chaclacayo, la gente lloraba, la gente perdía sus casas. Tiempo vencido, doctor. Tiempo vencido. Sí, pues. Aparte del drama con que usted y que usted ha introducido, nosotros vamos a pronunciarnos sobre las cuestiones de orden jurídico estrictamente. Muy bien. ¿Alguna pregunta de don Aarón? Todo claro, señor presidente, ninguna pregunta. Don Jovián, ¿alguna pregunta? Ninguna pregunta, presidente. Doña Delia Espinosa, ¿alguna pregunta? Ninguna pregunta, señor presidente. Al voto, entonces, la causa. Muy bien, gracias. Nos vamos a la 9, don Carlos. Número 9, expediente 2468-2023. Apelación presentada por Robert Manuel Briceño Alvarado contra el acuerdo de consejo que declaró la vacancia del recurrente en el cargo de regidor del Consejo Digital de Parcona. El abogado del señor Robert Manuel Briceño Alvarado no se ha conectado. Por doña Blanca del Pilar Rodríguez Bernaola participa el abogado Juan Miguel Cornejo Yepén. El doctor Cornejo tiene el uso de la palabra por el lapso de 5 minutos. Adelante, doctor. Muy buenos días, señor presidente, señores magistrados del Pleno del Jurado Nacional de Elecciones.
Nuestra presencia aquí es a solicitar que se declare infundado el recurso de apelación interpuesto por el señor regidor Robert Manuel Briceño Alvarado en contra del acuerdo del Consejo Municipal 016-2023 de la Municipalidad Distrital de Parcona en la provincia Distrito de Ica. Sucede que se le atribuye al señor regidor la comisión de acto administrativo al haber solicitado a este señor regidor donaciones o auspicios para actividades que no corresponden a su cargo o función. Además, que estas se han realizado utilizando el logo y papel membretado de la Municipalidad Distrital de Parcona, así como las siglas y correlación en cuanto a su numeración, toda vez que se han corrido las cartas 005-2023-UII/MDP, así como la 006-2023-UII/MDP a diferentes administrados. Sucede, pues, señores magistrados, que esta es una atribución que no le compete en su calidad de regidor de la Municipalidad Distrital de Parcona, ya que su función es única y exclusivamente de fiscalización. Además, señor magistrado, dicha aceptación o solicitud de donaciones corresponde, pues, según lo establecido en la Ley Orgánica de Municipalidades, en el inciso 9, en el artículo 9, numeral 20, esta función, pues, le corresponde al Pleno del Consejo Municipal. Además, señores magistrados, independientemente de la solicitud de esta donación, que a todas luces, pues, nubla su función de fiscalización ante el administrado, tenemos también, señor magistrado, que tener en cuenta que no se sabe la procedencia o destino o si se llegaron a dar dichas donaciones, toda vez que de haberse dado el señor regidor se habría apropiado, pues, de propiedad estatal, ya que todas estas donaciones, al ser realizadas, pasan a ser parte de la propiedad de la municipalidad distrital que la habría solicitado. Sin embargo, haciendo, pues, y rogándose una atribución que no le corresponde, habría solicitado la misma y no habría informado sobre cuál habría sido la situación de la presunta donación. Además, señor magistrado, a consideración de este pleno del tribunal, tenemos que dejar en claro también que el señor regidor ha utilizado para dos expedientes diferentes la misma tasa por recurso de apelación, tal como lo fue en el 1231-2023 y la tasa para el presente expediente. La misma fue de fecha 8 de junio de 2023 para este recurso de apelación contra el acuerdo de consejo que se dio el 4 de agosto de 2023. Entonces, señores magistrados, estamos ante una situación de que, además de haberse atribuido una función que no le corresponde el señor regidor, tampoco, pues, habría cumplido con los requisitos fundamentales para interponer el presente recurso. Además de ello, señores magistrados, debemos mencionar y solicitar a consideración de este pleno, pues, conforme a sus atribuciones, pueda, si lo dispone, remitir las copias correspondientes sobre la averiguación del destino de las posibles donaciones que se hayan realizado por parte de los administrados, el señor Cristian Vladimir Rojas Román y el señor Jorge Salinas Picasso, a quienes fueron, pues, dirigidas las cartas solicitándole la donación por intermedio del señor regidor Robert Manuel Briceño Alvarado. Eso es todo, señores magistrados. ¿Alguna inquietud que quiera plantear don Aarón Ollarzi? Ninguna, señor presidente. Don Jovián Sanginés. Ninguna, presidente. Doña Delia Espinosa. Ninguna pregunta, señor. Yo no tengo pregunta, pero sí quisiera hacer una reflexión muy respetuosa sobre el uso del idioma oficial, que es el castellano, pero también reconoce el quechua, la Constitución Política del Perú. Para invocar, dada el carácter público de esta audiencia y dado también la trascendencia que tiene el procurar educar a la colectividad, sobre todo a los jóvenes, a los adolescentes, sobre el uso adecuado del idioma, la utilización también de las palabras castellanas, ¿no? Hay términos que no son propios nuestros, ¿no? Por ejemplo, uno de ellos es que tenemos un castellano diagonal o barra inclinada, pero usamos el anglicismo slash. Solo es una sugerencia para defender el idioma. Muchas gracias por su paciencia, la causa queda al voto y vamos a pronunciarnos como corresponde en tiempo y en forma.
Siguiente causa, por favor, don Carlos. Número 10, expediente 2475-2023. Apelación presentada por Rolando Bedregal Sanz contra el acuerdo de consejo que declaró la suspensión del recurrente en el cargo de regidor del Consejo Provincial de Arequipa. Por el señor Rolando Bedregal Sanz participa el abogado Walter Andrés Paz Valderrama. Doña Rusi Judith Osco Polar no ha registrado abogado para la vista. Muy bien. El doctor Paz Valderrama tiene el uso de la palabra por el lapso de 5 minutos. Muy buenos días, señor presidente. Muy buenos días a los demás miembros del jurado. Este es un asunto que se refiere a la suspensión de un regidor de la Municipalidad Provincial de Arequipa por haber supuestamente realizado agresión física, pero que tampoco existe ninguna prueba que corrobore la denuncia. Pero lo que yo quisiera resaltar son 3 cosas en este tema. En primer lugar, el reglamento interno del Consejo no ha sido publicado. Lo que ha sido publicado es solo la ordenanza aprobatoria del reglamento. No, el reglamento en ningún momento ha sido publicado. Prueba de ello está el propio oficio 1529 que la municipalidad remite al Jurado Nacional de Elecciones, el texto de la ordenanza 1311 y su publicación, que solo contiene 2 articulados, uno aprueba y dispone la publicación. Pero el texto del reglamento no está, por lo que, en nuestra opinión, es nulo todo lo actuado conforme ya hay jurisprudencia sentada por el propio Jurado Nacional de Elecciones. En segundo lugar, sostenemos que ha habido violación del debido proceso. Los cargos que se formulan al regidor solo están firmados por 2 miembros de una comisión de 3, ¿no? Vale decir que lo que se imputó al regidor solamente es la opinión de 2 de 3 miembros de la comisión especial que se nombró. En segundo lugar, tampoco ha habido ninguna prueba corrobatoria y esta comisión investigadora de 3 miembros nunca hizo ninguna diligencia, salvo las declaraciones de descargo que formuló mi patrocinado, que todas ellas fueron rechazadas. El acuerdo de sanción no contiene, por tanto, ninguna motivación. Las afirmaciones que están en el propio acuerdo solamente aluden a que se realizó el trámite, se hizo los descargos y se acordó en sesión de consejo la suspensión. En tercer lugar, me parece esto lo más grave. El 27 de julio es la sesión de suspensión del regidor. Se acuerda la suspensión en una primera votación y en una segunda votación se determina el número de días de suspensión. En ese momento, el resultado fue 7 votos a favor de 20 días y 6 votos a favor de 30 días. Por lo tanto, el acuerdo debió ser aplicado solo en 20 días. Pero los propios miembros de la comisión investigadora, esas 2 personas que fueron los que firmaron el cargo de notificación, en esta oportunidad presentan un recurso de reconsideración, cuando ya el expediente había terminado en esa instancia. Y el 7 de agosto se realiza una segunda sesión para tomar decisión sobre esta reconsideración y sin motivación, sin debate, se va de frente a la votación y se eleva la sanción de 20 a 30 días. Esos son los 3 puntos. Claro, hay más numerosas violaciones al debido proceso en el curso de la investigación, pero eso es lo que quisiera resaltar el día de hoy. Por lo que pido, ¿no?, que el Jurado Nacional de Elecciones declare fundada la apelación, nulo todo lo actuado y archive el asunto. ¿Alguna pregunta de don Aarón Ollarse? Ninguna, señor presidente. ¿Alguna pregunta de don Julián Sanginés? Ninguna, presidente. La doctora doña Delia Milagros Espinosa. Ninguna pregunta, doctor. Ninguna tampoco. Queda la causa al voto. Será resuelta en tiempo y en forma. Muchas gracias. Buenos días. Buenos días. Don Carlos, ¿qué más tenemos? Señor presidente, no hay más expediente programado para vista. Muy bien. ¿Ve usted lo pertinente entonces dando por cerrada la audiencia pública de la fecha para hacer la sesión privada de votación? Por favor. Sí, muchas gracias. Permiso, señores.